Buenas noches, compañeros, el licenciado. Nosotros somos el grupo número 8. Venimos a hablarles a ustedes más que todo sobre el acotamiento del proceso de democratización. O sea, básicamente esto lo puedo resumir en otras palabras como el sentir hondureño ante varios factores que en los últimos años han dejado una huella bastante profunda en el país, junto con la pérdida de la fe en muchos procesos democráticos que hemos tenido, comenzando básicamente con lo que es este desastre natural tan fuerte que nos afectó y nos sigue afectando tan grandemente como es el huracán Mitch. En 1998, un huracán de categoría 7 azotó a Honduras durante prácticamente 2 semanas, en las cuales dejó en su haber 5.600 muertos, 8.000 desaparecidos, la destrucción de más de 75.000 hogares y lo que es un deceso económico equivalente al 81% de lo que es el Producto Interno Bruto, evidenciando básicamente lo que ya había en el país, junto con lo que no estamos preparados para este tipo de crisis y evidenciando el poco manejo de lo que es el Estado ante todo este tipo de, de impactos, de impactos ambientales. Tras el Mitch, el Honduras logra lo que es la cooperación internacional, quitando lo que es la deuda externa y el surgimiento de una mayor participación ciudadana, hundiéndonos nosotros como hondureños. No obstante, las élites derrumbaron todo esto, desaparecieron estas oportunidades. La democracia no logró resolver prácticamente el problema de la pobreza, o no logró reducirla, quedando en lo que es un lamentable 60% de la población en condición de pobreza, básicamente, cuando el 20% de las élites se quedaban básicamente con los ingresos de todo lo que se había logrado tras las donaciones, por lo que es los damnificados del huracán Mitch. O sea, básicamente todo ese dinero se fue. Se lo, eh, se lo quedó la élite, básicamente. Y esto no es nada nuevo. Básicamente, el crecimiento económico estaba bastante evidenciado, porque para que lo sepan, de 1990 a 2010 fue nulo, un 0,75%, agravando también otros síntomas que ya sufría bastante nuestro país, como la violencia, corrupción, migración, y convirtiéndonos en uno de los países más violentos en los últimos, en la década pasada, más o menos. Si me pueden ver con la siguiente gráfica, por favor. Como pueden ver, básicamente del 2004 a 2014, 10 años, tuvimos nuestro auge de violencia más extrema entre los años de 2011 y 2012, siendo básicamente 9.799 homicidios y 10.410 homicidios. O sea, básicamente, esto viene a repercutir en varias cuestiones en las que toda la democracia se está viendo bastante endeble ante los ojos hondureños, para que lo puedan presenciar de la siguiente manera. Si me ven con la siguiente diapositiva. Ok, el agotamiento, esto más que todo se ve evidenciado cuando la participación ciudadana, o sea, más que todo en las urnas, participando en los procesos democráticos, estaba en el 44,6% en 2005. Ya para 2009, la gente estaba tan harta, con poca fe en todos estos procesos, que creció al 50,1% en 2009. Y quedándonos con la gran pregunta, ¿para qué sirve la democracia entonces? Y les dejo con este pensamiento porque ustedes ya lo saben, con mi compañera Araceli. Bien, buenas noches. Pues a mí me toca hablar sobre Honduras, según el informe del CNA, Consejo Nacional Anticorrupción del 2007. Bueno, pues Honduras es un país que puede caracterizarse por una expansión acelerada en temas de corrupción con respecto al Estado, que como sabemos el Estado lo conforman las élites, pero mediante grupos políticos y económicos. Pues según este informe del CNA, las élites tienen un nexo desde hace mucho tiempo con la corrupción y con el crimen organizado,
para llevar así a cabo las actividades ilícitas o ilegales. Bueno, pues desde mi punto de vista, el tema de corrupción, o sea, no necesita un informe para darnos cuenta, para empaparnos del tema, sino que a la vista está eh, en el día a día el tema de corrupción, que ahora los hondureños, o sea, no contamos con la seguridad de que podemos salir a la calle sin que nos pase algo, sin que no podamos ser asaltados, ya que el país está lleno o está corrompido por maras y pandillas, entonces que nos hacen vivir sujetos a que con ese temor de que nos pasa algo. Entonces, esto también me hacía reflexionar sobre el tema de Alfredo Landaverde, que fue, que fue asesinado por denunciar sistemas de infiltración, de temas de corrupción en los sistemas de gobiernos, en los sistemas militares, en las empresas, etcétera. Entonces, ya perdimos hasta la, bueno, yo creo que nunca la hemos tenido la libertad de expresión, pero ya nosotros los seres humanos no podemos ir a decirle a una persona de estatus alta o una élite, pongamos así, a reclamarle algo porque nos convertiríamos en el blanco perfecto para esa persona. Nos mandarían a desaparecer y así sin más preámbulo. Entonces, en ese tema de corrupción, Honduras está prácticamente evidenciada. También en el informe del CNA se destacan tres aspectos. Número uno, que señala que la relación entre Estado y corrupción en Honduras ha estado presente desde mucho tiempo atrás. O sea, que no podemos decir que el sistema de corrupción es del 2000 para acá, un ejemplo. No, sino que a medida del tiempo, o sea, siempre ha estado ahí. También como segundo factor tenemos que en la década de 1980 y durante el 1990, varios militares de alto rango se vieron involucrados en los delitos de narcotráfico. Pues no solo en esa década, en el 1980, pues en la actualidad, en los casos anteriores y recientes, pues vemos como exdirectores policiales han sido extraditados a Estados Unidos, o sea, dejando una mala reputación del Estado hondureño, porque eso es lo que pasa en Honduras. También como tercer factor, tenemos que a mediados de los años 90 se había generado en el ámbito nacional e internacional de que Honduras, junto con otros países, terminara por convertirse en un narcoestado. ¿Por qué narcoestado? Porque el Estado prácticamente se está dedicando a las actividades ilícitas, al tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces, eso quedó evidenciado en la audiencia de Nueva York tras el caso del expresidente. Eh, Me quedo ahí sin mencionarlo, pero, o sea, es un caso muy a la vista de que Honduras está prácticamente absorbido por el tema de corrupción. Los dejo con mi siguiente compañero. Ok, buenas tardes, compañeros, maestro, licenciado. Yo le voy a hablar sobre las reformas políticas. Nos dice que las elecciones son democracia cuando son competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Aquí, como sabemos, eso es lo que da la democracia, es lo que nos dice que son libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Aquí, como nosotros sabemos, la democracia aquí en Honduras no se cumple. Desde hace mucho tiempo atrás, la democracia no se ha cumplido a pie de la letra aquí en Honduras y pues por eso nos destacamos por ser un país que no tiene democracia. Nos dice que un régimen político democrático es cuando los ciudadanos tienen derechos sancionados y respaldados legalmente de participar en elecciones limpias. Como nosotros sabemos, aquí en Honduras no se dan elecciones limpias, como dice el licenciado, que aquí nos destacamos por decir que elecciones en estilo Honduras. Entonces, por eso nos destacamos que no por ser buenas elecciones, sino por ser malas. Siempre tiene que ocurrir algo en algunas elecciones que han pasado o que hemos estado presentes algunos de nosotros aquí. Tenemos que agregar que para que los ciudadanos puedan participar de manera limpia en las elecciones requieren que gocen de libertades cívicas, civiles y políticas. Podremos agregar que la libertad de expresión, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la libertad de expresión? Libertad de expresarnos y a no ser juzgado o ser acusado de algo. Eso es libertad de expresión y que ya que nosotros no la tenemos, la libertad de expresión. Durante el proceso de retorno a los gobiernos civiles en Honduras se le ha introducido reformas, algunas consideradas contrarreformas,
porque han revertido las reformas que en este intermediable proceso de reformas hay cambios positivos. O sea, hay cambios positivos al reformar las reformas anteriores. Entre los que se puede mencionar es el voto domiciliario. Este voto domiciliario es que los votos pueden ser puede votar en su aldea, en su colonia, en su casería, en cualquier lugar. Que se practicó por primera vez en las elecciones de 1993. Muy importante que hasta las elecciones de 1997 la ley electoral no contemplaba ningún porcentaje de participación de las mujeres hasta el año 2000. Después de una larga lucha de organizaciones de mujeres y feministas, se aprobó la igualdad de oportunidades que estableció el 30% de actividad de las mujeres en la política de Honduras. Cabe destacar que en el 2012 se realizaron unas reformas a la ley electoral, se aprobó el 40% para las elecciones primarias de noviembre de 2012 y las generales de 2013. Dice, también aborda la falta de cumplimiento de reformas electorales en Honduras, a pesar de las reformas del 2004 que prohibía que el presidente del Congreso fuera candidato presidencial sin renunciar, estas normas nunca se cumplió. Como nosotros sabemos, aquí las leyes se hacen, pero no se cumplen. Entonces, eso es que incumplieron las leyes porque no podía un presidente del Congreso ser, ser candidato presidencial sin renunciar. O sea, estaba haciendo algo ilegal y aún así lo aprobaron, le, le dieron seguimiento a eso y pues se incumplió la ley. También se señaló la deficiencia en la transparencia del financiamiento político y el cumplimiento de los partidos políticos a rendir cuentas sobre sus campañas. Como todos sabemos, cada partido político tiene que rendir cuentas en lo que se invirtió, el dinero que se les dio en su financiamiento político. Y pues esto no se cumplió, o sea, se quedó impune. Como todo esto aquí en Honduras, se quedó impune. Las elecciones de 2013 estuvieron marchadas por denuncias de fraude electoral, compra de votos y participación de organizaciones electorales. Se criticaba la falta de nueva ley electoral que responde a las necesidades de transparencia, equidad y confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Como anteriormente lo he dicho, nosotros nos destacamos por no ser unas elecciones limpias, sino unas elecciones siempre con algo malo que tiene que suceder. Entonces, la democracia aquí en Honduras está mal, la verdad. Y pues eso sería toda mi parte y lo seguimos con mi compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues yo voy a hablarles un poco sobre la pobreza en Honduras. Y dice que pues tras el huracán Mitch en 1998, Honduras ingresó a la iniciativa del HIPC para obtener condenaciones de deuda externa. Como bien lo decía mi compañero, este fue un desastre natural pues que vino a dejar mal parado el país, por decirlo así, en cuestiones económicas. Y esto permitió implementar la estrategia para la reducción de la pobreza. Esta política también buscó liberar recursos para implementar inversión social, perdón, en 2006, al finalizar el proceso de deuda externa que se redujo de 5.028 a 535 millones. Y esta se desarrolló entre 1998 y 2006, con amplia participación de toda la población ciudadana de 13 de los 18 departamentos del país, o sea que 13 de los 18 departamentos de Honduras participaron en esa estrategia política que buscó reducir la pobreza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la estrategia para la reducción de la pobreza, como bien les decía, fue una estrategia que Honduras con esfuerzo logró con cierto consenso nacional, a pesar de las críticas de su modelo de participación. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros critiquemos a tal estado o tal gobierno, ellos siempre ponen de su parte, por decirlo así, en desarrollar el país, pero lo que pasa es que no hay interés de todas las comunidades o tal vez de todos los partidos políticos, tal vez unos quieren hacer el bien y otros el mal, pero creo que como estamos ahora, todos solo buscan el dinero y, por decirlo así, el bien para ellos. Según el informe de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, eso fue lo que dijo esta agencia de pues, el desarrollo de Honduras.
Y también, pero enfrentó varios problemas como la asignación de recursos, principalmente salarios y gastos administrativos, en lugar de programas directamente relacionados con la reducción de la pobreza. Además, su ejecución descentralizada se vio obstruida por la falta de fondos, capacidades técnicas limitadas, mala comunicación y una débil coordinación institucional. Al final, el plazo de ERP, la población seguía siendo igual de pobre en términos porcentuales y términos absolutos. Había más hogares en situación de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el gobierno buscó implementar nuevas estrategias para reducir la pobreza, pero como les decía, no todos ponían de su parte y pues seguía habiendo pobreza. Como bien lo decía el licenciado, tal vez nosotros queremos cambiar, pero no nos ayudan o las leyes están, pero no se cumplen, cosas así. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como conclusión, tenemos que entre 1999 y 2009, la democracia, la democratización en América Latina avanzó, pero se vio afectada por persistencia de pobreza y desigualdad. Eh, Esto quiere decir que avanzó, pero como decía el licenciado, antes del golpe de Estado, un ejemplo, Honduras no era diferente, o sea, no era más rica ni más pobre, sino que igual. Y pues, como bien lo dice el huracán Mitch en 1998, exacerbó estas condiciones, o sea que vino a empeorar estas condiciones, bajando el desarrollo y dejando por los suelos, por decirlo así, a nuestro país en cuanto a la economía. Y también dice que, bueno, países como Honduras y Nicaragua no pudieron recuperarse rápidamente debido a la debilidad de sus sistemas democráticos y la infraestructura. Un ejemplo puede ser que, bueno, el puente, no sé si vieron el puente de la 21 que se cayó hace poco, que puede ser un desastre natural, lo podemos poner como ejemplo. Tal vez en otros países eso creo que la misma noche o en la mañana siguiente ya no estuviera ese puente, ¿me entienden? Si hubiera sido otro país avanzado, rápidamente hubiesen mandado a solucionar ese problema. Pero como bien lo dice, por la falta de la debilidad de sus sistemas democráticos y la infraestructura, conllevó muchos años para que Honduras pudiera podemos decirlo, reorganizarse o volver a levantarse económicamente. Y también tenemos que, a pesar de los avances democráticos, las crisis y sociedades económicas, junto con la falta de respuestas efectivas ante desastres naturales, revelaron las limitaciones de democracias de la religión. La pobreza estructural y las deficiencias institucionales contribuyeron al agotamiento de procesos de democratización. Pues esto quiere decir que eh, tal vez los sistemas políticos querían avanzar o querían buscar soluciones, pero siempre había habiendo crisis sociales, económicas, y pues no había respuesta, por decirlo así, para un junte de apoyo. Y si pues bien vieron, solo participaron 13 de los 18 departamentos, donde hubo más unión para esta estrategia de levantamiento, por decirlo así, de nuestro país. Entonces, esa sería la conclusión de que tal vez si fuéramos un país más avanzado en cuanto a sistemas democráticos y de infraestructura, creo que seríamos país de primer mundo, porque por ejemplo, como les decía eso de la Puente de la 21, tal vez en otros países no hubiera pasado, creo en Suiza no hubiera pasado. Y pues tal vez son desastres naturales que si pasan, otros países subdesarrollados, más avanzados, lo solucionan rápido, no nos llevaría tanto tiempo como dice bien ahí, Honduras y Nicaragua, que no pudieron recuperarse rápidamente debido a la deficiencia de ciertos caracteres. Y pues esto ha sido todo, licenciado. Muchas gracias.